Bienvenidos a la entrevista de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recientemente tuvo lugar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero para quienes tienen el síndrome o son VIH positivo, surge la pregunta de si es suficiente tan solo un día al año. Sobre este tema y varios otros vamos a dialogar con Gustavo Pecoraro. Él es escritor, periodista y también poeta argentino y hace 25 años convive con el VIH. Gustavo Pecoraro, muchísimas gracias por estos minutos con France 24. Gracias, Santiago. Bueno, Gustavo, supiste que eras VIH positivo en el año 1993. Estamos hablando de un contexto bien distinto al actual, ¿verdad? Contanos cómo fue ese día, qué pensaste, qué imaginaste, qué hiciste. Bueno, como bien decís, fue en febrero de 1993, una época casi prehistórica de lo que significa la respuesta al VIH, que es como me gusta llamarla y nos gusta llamarla. Nosotros no luchamos contra el VIH, sino respondemos. Y una época de una pandemia salvaje, donde se morían nuestros amigos, se morían nuestros novios, amantes, parejas, conocidos, y también la gente que habitualmente conocías. Y en ese momento recibir un diagnóstico con una serología positiva que te decía, bueno, tenés VIH, fue todo un shock. Y fundamentalmente me llevó a ocuparme de mí, a ocupar también un poco de cómo iba a ser a partir de ahora mis relaciones humanas directamente, ¿no? No solo las relaciones sexoafectivas, sino las relaciones humanas. Me sirvió mucho para aprender que no todas las personas son iguales, que hay personas que les interesa discriminar y lastimar a las otras, y que hay personas muy solidarias, más allá de tu afinidad afectiva. Puedes encontrar personas maravillosas y solidarias. Recuerdo que ese día fue un día de mucho calor en Buenos Aires, verano, y lo primero que hice fue no dramatizar la situación, sino, bueno, a partir de ahora, ¿qué hacemos? A partir de ahora, ¿qué hago? Ponerte en respuesta, ¿no? Buscar una respuesta, como decías al comienzo, Gustavo. Hay bastante desinformación al respecto y también confusión acerca del tema. Algo que sucede mucho es igualar el VIH al SIDA, ¿no? Esto en la gente provoca bastante confusión. ¿Podrías ayudarnos, sobre todo a nuestra audiencia, a aclarar esto que puede motivar confusiones? Sí, por supuesto, Santiago. Primero, hay muchas recomendaciones de la ciencia y del activismo para cómo comunicar cuando se habla de VIH, cuando se habla de SIDA. El VIH es un virus como cualquier otro que entra en el organismo y que tratado con la medicación que existe en estos momentos, con una adherencia a esa medicación, es un virus que puede llevar perfectamente en el cuerpo de una persona durante muchísimos años, durante toda su vida. El SIDA es la enfermedad. La gente que muere de causas relacionadas al VIH-SIDA. Puede morir de tuberculosis, de neumonía, de alguna infección. Y ahí es muy importante, y gracias, te agradezco que permitas que uno pueda diferenciar, ¿no? Sobre todo las personas viviendo con VIH tenemos una responsabilidad a la hora de comunicar. El VIH es un virus como cualquier otro. Y el SIDA es una enfermedad, una enfermedad que está totalmente controlada mayoritariamente, y es importante que entendamos que las personas que vivimos con VIH no somos más peligrosas o más a tener cuidado que otras personas que tienen otro tipo de virus. Claro. Tenemos este virus.
Claro, precisamente por eso es bueno establecer esta distinción, ¿no? Para ayudar un poco a desasnar y a llevar la información a la audiencia. Gustavo, hoy la vida de una persona con VIH es como la de cualquier otra persona que padece de alguna enfermedad crónica, pero te quisiera preguntar, ¿esto se traduce también a nivel social? Quiero decir, me refiero a la aceptación, a la mirada de los demás, o digamos que se podría decir que la sociedad de cierta manera va por detrás de la medicina. Mira, yo tengo una frase que dice que el virus, vivir con VIH no es algo tan tremendo. El problema es cuando vivís con VIH y no tenés para comer, o no tenés dónde vivir, o sos expulsado de tus países por vivir con VIH o por ser una persona LGTBI. El problema es cuando los estados y las naciones no te permiten el acceso al tratamiento. El problema es cuando hay falta de presupuesto. Entonces, yo digo que vivir con VIH no es algo tan tremendo, pero a veces todo lo otro, el estigma, la discriminación, la criminalización, la ausencia del Estado, se junta, y entonces vivir con VIH es algo tremendo. Y el mejor ejemplo de eso son las personas migrantes, las personas que migran a países supuestamente más desarrollados, económicamente más desarrollados, pero el desarrollo no tiene que ver solamente con la economía, para mí tiene que ver mucho también con los derechos sociales. Y esas personas llegan a esos países europeos, esos países nórdicos, con la esperanza de, bueno, ahora voy a resolver toda mi situación. Y en la mayoría de los casos, si escapan de sus países, como escapan muchas veces, dejando atrás sus afectos, sus familias, sus culturas, y buscando un poco de libertad, o buscando incluso la medicación, a veces esos países los tratan con mucho desprecio. A veces esos países les cierran las fronteras, o los encierran, o los llevan a sufrir mucho su condición de personas viviendo con VIH, y eso sí es tremendo, eso es algo muy tremendo. Hoy mismo ocurre eso. Personas en países a los que se les niega la medicación, a los que se les exige ciertas gestiones públicas para garantizar la medicación, cuando creo que universalmente ningún país del mundo debería negarle la medicación a ningún ser humano. Las fronteras no estaban hechas o no existieron simplemente para controlar los límites de los países, ¿no? A veces parece que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en el mundo, y personas viviendo con VIH de primera y personas viviendo con VIH de segunda. Y eso en 2019, entrando al 2020, tiene que acabar. Gustavo, ¿sentís a veces que tu calidad de vida y también la de las personas que conviven con el VIH se ve más afectada quizás por la estigmatización o por la discriminación más que por el propio virus o el VIH? Sí, yo tengo el privilegio de ser una persona visible, visible como VIH hace mucho tiempo, un comunicador, una persona que promueve el debate sobre qué es vivir con VIH, qué se necesita para tener una calidad de vida acorde a lo que nos corresponde como seres humanos. Y en ese sentido, bueno, como te dije antes, me siento como un privilegiado, pero sí, a veces también me ocurre a mí cosas que uno dice, mi calidad de vida sería mucho mejor si no ocurrieran. Por ejemplo, la cantidad de trámites burocráticos que hay que hacer en la obra social para conseguir la medicación, o un montón de ejemplos. Hay otras personas que lamentablemente tienen muchísimas más dificultades de cómo vivir con VIH, de cómo acceder al tratamiento, de no ser discriminados en sus ciudades pequeñas o en sus pueblos pequeños y tener que ir a atenderse a ciudades más grandes donde no los conozcan o donde no las conozcan.
Y entonces ahí es como vos decís, qué importante lo que decís, ¿no? Nuevamente, que el virus pasa a ser algo que no es lo determinante que ataca contra tu calidad de vida, sino que lo que ataca tu calidad de vida son cosas anexas, que no tienen que ver con el virus, que tienen que ver con la desatención sanitaria, con la ausencia del Estado, con la discriminación, con el miedo. Y sí, hoy sigue siendo el SIDA, el VIH, una cuestión de discriminación y de estigma, porque seguimos pensando, la humanidad sigue pensando que como mayoritariamente es a través de la transmisión de las relaciones sexuales, mayoritariamente, porque no es solo así, hay un estigma atrás, ¿no? Y realmente esto ya es hora que acabemos. Gustavo, hay que seguir hablando de VIH. En tu cuenta de Twitter, en la descripción que tenés acerca tuyo, te describís como, decís, vivo con VIH y soy feliz. Te quería preguntar, ¿fue siempre así o cómo llegaste a poder afirmar esto? Bueno, creo que vivo con VIH y soy un montón de otras cosas. Y me pasan un montón de otras cosas laborales, artísticas, emocionales. Y un poco la declaratoria, esta descripción, casualmente es como una especie de propuesta proactiva, ¿no? Vivimos con VIH y tenemos que ser felices, porque los problemas van a llegar igual. Es interesante poder entender que el vivir con VIH no te hace una persona, no te debería llevar a un lugar de sentirte triste o peor que otros o que otras. Es posible vivir con VIH. Yo desde 1993 que vivo con VIH, pero hay gente que vive desde antes. Y sobre todo es un mensaje para las nuevas generaciones o para las nuevas personas que se seropositivizan, ¿no? No digo que no se pongan nerviosos, no digo que no sientan un poco de incomodidad ante un resultado serológico. Digo que se puede ser feliz viviendo con VIH. Gustavo Pecoraro, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Te agradezco muchísimo por haber participado de la entrevista de France 24. Muchas gracias y nada, hay que seguir hablando de VIH constantemente. Ya que no hay campañas constantes, masivas de difusión, todos los espacios donde se pueda hablar de VIH, donde las personas viviendo con VIH podamos tener el privilegio de hablar, bienvenidos. Así que muchas gracias, Santiago, y muchas gracias. Así es, Gustavo, y en France 24 hay un espacio para eso. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a continuar informándose en France 24 y, por supuesto, también en france24.com.